tenemos en la línea a Ángel García Lascurain, él es el presidente del IMEF. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mari Carmen, buenas noches, gusto en saludarte. Oye, a ver, hoy firmaron con el INEGI esta participación, o artículos de este comité de fechado de los ciclos económicos, que suena muy complejo, pero es sumamente importante. Me gustaría que nos explicaras cuál va a ser la labor que van a estar ustedes con el IMEF, con el INEGI y el IMEF. Cuéntanos. Con mucho gusto, sí, firmamos un convenio de colaboración entre el IMEF y el INEGI, y el día de hoy se llevó a cabo la instalación formal de un comité que le hemos llamado Comité para el Fechado de Ciclos de la Economía de México. Y como su nombre lo indica, el objetivo central del comité es establecer una cronología, medir cuándo comienzan las fases de expansión de la economía y cuándo comienzan también las etapas de recesión de la actividad económica en México. Es un comité cuyos integrantes, son 7 integrantes, llevarán a cabo un análisis técnico muy sofisticado, utilizando herramientas matemáticas, estadísticas, para medir precisamente cuándo la economía mexicana está entrando en una recesión y cuándo sale de un periodo recesivo o también de expansión. Ángel García Lascurain, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Marco Antonio, gusto en saludarte, buenas noches. Igualmente, Ángel, bueno, pues se está anunciando la instalación de este comité y me imagino que tienen tiempos, fechas, límites para comenzar a dar a conocer los resultados de estos trabajos que hoy están poniéndose como objetivo alcanzar. ¿Nos puedes comentar un poco al respecto? ¿Cuándo podríamos tener el primer indicador? Sí, el día de hoy se llevó a cabo también, además de la instalación formal, la primera reunión de trabajo del comité. Se van a comenzar a integrar por parte de los miembros de dicho comité pues la información estadística necesaria, todas las series de datos históricos que requiere un trabajo de esta naturaleza, y en base a la revisión que lleven ellos a cabo durante las siguientes semanas, ya estará el comité en posición de dar una fecha específica. Esperemos que no sea algo que demore mucho, pero sí necesitan primero pues concentrarse en la revisión estadística para poder emitir una fecha ya más concreta. Sí, así es. Oye, te saluda José Yuste. Cuéntanos, por favor, hoy en día, ¿cómo se considera realmente cuando entras en recesión y cuando sales de recesión? Obviamente sabemos de esa clásica definición de los 2 trimestres seguidos, en fin, pero cuéntanos un poco hoy en día cómo se considera más el tema de la recesión. Sí, bueno, es común esa forma de aproximarlo cuando hay 2 trimestres consecutivos de contracción económica y recesión. Sin embargo, lo que este comité va a buscar es precisamente llevar a cabo un análisis técnico mucho más sofisticado, donde a través del análisis de diferentes variables económicas puedan contribuir precisamente con la construcción informada de modelos más detallados sobre las decisiones de los agentes económicos y la tendencia en general de la economía, que permite establecer pues precisamente eso, ¿no? El inicio de una recesión o de una etapa de expansión con bases mucho más sólidas, bases técnicas mucho más sólidas. Pero a ver, el Producto Interno Bruto y todos estos, el IGAE, toda esta información que mide el INEGI, desde luego la va a seguir midiendo, ¿esa no es suficiente para determinar? Ahorita no tenemos duda que estamos en recesión, pero me imagino que en 2019, que estábamos en menos 0.1, menos 0.2 de caída, en esas situaciones cuando se tiene que definir si estamos en recesión con 1 o 2 trimestres a la baja, o esta sería la polémica, que para algunos dicen que no, que cuando son 3 meses a la baja y uno dice que 2, o ¿cuál sería la polémica? Bueno, por supuesto, toda esa información será considerada por el comité, integrarán una cantidad importante de variables, pero la medición es una medición histórica, se va a tomar información sobre la historia económica de México. Realmente la instalación de comité es un hito importante para eso, ¿no? Para el análisis de la evolución histórica de la economía de México, y podrá el comité medir desde las recesiones que hemos tenido desde los años 80, hacer un periodo de revisión de un plazo mayor y poder medir en base a esa visión histórica cómo ha sido el comportamiento cíclico de la economía mexicana a lo largo del tiempo. Entonces va más allá de consideraciones coyunturales, es un análisis más sobre la estructura y la tendencia de mediano y largo plazo de la economía de México.
Claro, y en este sentido, ¿qué tan oportuna o qué tan cercana a la circunstancia, a la realidad, van a ser estos indicadores o van a ser a posteriori los resultados que se puedan obtener? ¿De qué tipo de resultados podemos estar hablando? Bueno, el comité ha establecido que se guiará su operación con varios atributos muy específicos. Primero, un atributo por supuesto, de credibilidad, ¿no? Que sea visto el comité como la referencia más confiable, la autoridad más reconocida para precisamente el fechado o la medición de la duración de los ciclos económicos en el país. También el comité va a operar con total independencia institucional. Es un comité apartidista que no se va a sujetar a ningún tipo de interés particular ni tiene fines de lucro. El comité también buscará que sus decisiones tengan una congruencia en base a los análisis técnicos más rigurosos, ¿no? Basados principalmente en información oficial que el INEGI va a proponer, pero también en las opiniones de los expertos que integran el comité. Se buscará también en su operación que sea un comité con permanencia a largo plazo, es decir, esta es una tarea continua, permanente, que hacia adelante deberá ser una parte importante para el análisis de la economía mexicana. Y finalmente, sobre lo que tú comentas, otro atributo es que el comité va a operar con total, absoluta neutralidad. Es decir, no va a emitir opiniones en particular sobre políticas públicas o políticas macroeconómicas o sobre perspectivas de la economía mexicana. Es un análisis plenamente centrado en la medición de la evolución a lo largo del tiempo de los ciclos de la economía de México, pero es un componente adicional que faltaba para el análisis de la economía mexicana y que en otros países ya existía desde hace tiempo. Existe en Estados Unidos, en Japón, en diferentes países de la Comunidad Europea, y faltaba en México para completar pues el análisis de nuestra economía. Hoy en día, ¿qué indicadores nos pueden precisamente dar una señal de si hay recesión o no hay recesión? Hay quien toma el índice, el indicador, precisamente los indicadores cíclicos del INEGI, hay quien toma el empleo. ¿Cuáles serían las partes clave que tú estás viendo, Ángel? Bueno, ellos van a definir cuáles van a ser las variables que se van a integrar, pero entre las numerosas ventajas que va a tener la información que genera este comité es que va a proveer información, por ejemplo, para la planeación de las inversiones de las empresas, ¿no? El comité estará identificando, cuando vean en base a todo este análisis técnico, puntos de inflexión en la economía que puedan indicar que puede iniciar una recesión o que está concluyendo. Y pues toda esta información y la medición misma del tamaño de los ciclos, la duración de los ciclos, pues es fundamental para la planeación empresarial, pero también va a ser un insumo importante para la planeación de políticas públicas, ¿no? De impacto económico, que requieran también saber en qué momento del ciclo se encuentra la economía mexicana, y será también un insumo para la academia, para la investigación, para las universidades, para el conocimiento más profundo del comportamiento de la economía de México. Oye, ya que tenemos en la línea, Ángel, ¿ya modificaron su expectativa de crecimiento para este 2021? ¿Cuál es la meta que tienen? Porque pues se ha complicado todo con este nuevo confinamiento ya en 3 estados, en entidades en semáforo rojo. Sí, la última expectativa que tenemos del Comité de Estudios Económicos es de un crecimiento del 3.5% este año. Todavía vemos muy frágil, muy débil el primer semestre del año, en buena medida por lo que comentas, Mari Carmen, de la continuidad en las restricciones de la pandemia, pero también estamos viendo que la recuperación está siendo asimétrica. El sector servicios no acaba de recuperarse, dentro de la manufactura se ve una tendencia un poco más clara, pero en general estamos viendo un primer semestre todavía débil. La recuperación tendrá que concentrarse hacia la segunda mitad del año de manera más clara, y estará vinculada principalmente con el comercio exterior y con la recuperación económica de Estados Unidos. Internamente todavía vemos diferentes riesgos alrededor de la recuperación de la inversión, del consumo y otros factores que nos parece que van a impactar al crecimiento todavía durante el resto del año. Ángel García Lascurain, presidente nacional del IMEF, desde tu punto de vista, ¿qué tanto peso tendrán las iniciativas controvertidas que hoy estamos viendo para el crecimiento económico? En un minutito, por favor. Sí. Te escuchamos.
Bien, nosotros estamos viendo varios factores que van a impactar al crecimiento este año. Uno de ellos es el que comentas. Nos parece que las iniciativas para, por ejemplo, la preservación de los organismos autónomos va a ser un tema que estará presente en las siguientes semanas y meses para generar condiciones de estabilidad y de certidumbre. Otros temas que vemos también muy relevantes será pues la efectividad de la campaña de vacunación contra el COVID. Es probablemente el tema más importante para la recuperación. También el proceso electoral, ¿no? Y la reacción a los resultados que tengamos a partir del proceso electoral de junio es un elemento adicional. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Vamos a un corte, regresamos.